Bienvenidos a todos a esta nueva clase de la Universidad del Sentido. Welcome everybody to this new lecture of the University of Meaning. Benvenuti a tutti a questa nuova lezione dell'Università del Senso. Algunas breves indicaciones antes de empezar. Some brief indications before we start. Alcune brevi indicazioni prima di iniziare. La clase se tendrá en español, pero para todos los que lo deseen tenemos 3 canales habilitados de traducción simultánea. Para activar el audio, tienen que hacer clic en el icono que ven en la barra de abajo de su pantalla con el símbolo del mundo. The lecture will be held in Spanish, but for all of those who wish, we have 3 simultaneous translations channels enabled. To activate the audio, you have to click on the world icon that you see in the bar at the bottom of your screen. La lezione sarà in spagnolo. Per i nostri cari amici italiani abbiamo un canale attivo anche in italiano. Basta che facciate clic sull'icona che vedete nella barra nella parte inferiore dello schermo con il simbolo del mondo. Va a haber un tiempo en la clase para responder preguntas. Todo aquel que durante la conversación quiera escribir algunas preguntas podrá hacerlo seleccionando el icono de preguntas y respuestas en la barra inferior de la pantalla. Después, si quieren hacer su pregunta en vivo, tendrán que levantar la mano cuando comience el tiempo de preguntas y respuestas. There will be a time in class to answer questions. Anyone who wants to write some questions during the lecture can do it by selecting the question and answer icon in the bar at the bottom of your screen. If you want to ask your question live, you will have to raise your hand when the time to answer questions starts. Ci sarà un momento durante la lezione per rispondere alle domande. Chi volesse scrivere le sue domande durante la lezione può farlo selezionando l'icona di domande e risposte che appare nella parte inferiore dello schermo. Quando inizieremo il momento delle domande e risposte, potete fare la vostra domanda dal vivo alzando la mano. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. En breve comenzará la clase. Thanks everyone for being with us today. We are about to start. Grazie a tutti di accompagnarci anche oggi. Stiamo per iniziare. Un pozo en la plaza, en alguna plaza de esta tierra, de tierra seca, eso sí. Un pozo como un surco, como cauces que esperan el deshielo. Un pozo que no es más que una espera, un pozo que no es más, es menos. Menos de todo esto que secó la tierra y quizá para los que escuchan, para los que esperan, algo de por allá, de lo que aún no, pero quizá. ¿De qué se trata la educación si no es precisamente de un pozo? Un silencio entre palabras, silencio que callando termina también por callarlas. Pero espere, me dirán, las palabras no son aquello que del mundo comprendimos. Sería peligroso en ese caso callarlas. Sería callar al mundo, ¿no cree? Lo siento, yo no puse las reglas. Silencio antes de nacer, silencio luego de morir. Y en medio, esto. La existencia de cada uno, la de cada mundo, la de cada tiempo. Pero este silencio que la pre y procede justamente es aquel que la cede, es decir, que la regala. Deberé cavar la tierra seca que fui hasta conseguir, como diría el Jacob de Robert Balser, volverme un enigma para mí mismo. Para volver a salir y cumplir con la responsabilidad de toda vida, la de expresarse viviendo.
Un pozo en una plaza dio rumbo a escuelas y a su educación por el mundo. La escucha en el corazón de la experiencia y de allí mismo este pensamiento, como el origen de todo relato que abismando funda. Su educación no será tapar, ni cubrir, ni llenar, como lo hace el asfalto sobre la tierra, sino cavar, vaciar y desasir, para que en algún pozo de alguna plaza, de algún mundo de tierra seca, de alguna existencia cansada, riegue la vida su sentido y un nuevo relato, como el olivo, crezca. Welcome everyone, benvenuti a tutti. We are very sorry, but we had some technical problems with the simultaneous translation in English and Italian. We have simultaneous translation only on French today. We will upload the videos of the lectures translated to English and Italian for all who couldn't see it today. Benvenuti a tutti, ci dispiace di raccontarvi che abbiamo avuto qualche problemi col sistema di interpretazioni, quindi faremo tutto il possibile per avere la traduzione all'italiano nel video che metteremo poi su YouTube. Quindi ci dispiace. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad del Sentido, de Escolas. No será esta universidad el lugar de las carreras, las competencias y las búsquedas, sino más bien el de la demora, la fragilidad y el encuentro. No será este un lugar de aprendizajes útiles y novedosos, sino de viejas y bellas enseñanzas. Como verán, no sueña Escolas la educación del futuro, sino aquella del origen. Pero tampoco del origen de la educación, del origen mismo. Claro, de esto no tenemos ni idea. De hecho, de esto no tenemos. Esto nos falta, como un pozo en la plaza, en la tierra seca, en la cultura, en la propia vida. Como un pozo en las palabras. Si nos enseñaron a esquivar el pozo, a no tropezarnos inútilmente para llegar rápidamente a alguna parte, nuestro enseñante de hoy es aquel apasionado, capaz de perder el tiempo, como los niños, cavando pozos en la arena. ¿Para ser felices? No. ¿Para ser mejores? Tampoco. Y ni siquiera en busca de agua. Quizás intenten desnudar la playa. Quizás creyeron escuchar algo. Quizás intuyen que este mundo y que esta vida no tienen la última palabra. Tenemos con nosotros al enemigo de la respuesta y el amante de la pregunta. Tenemos con nosotros a Darío Stanraiver, filósofo en tiempos en que pensar parece innecesario, pero sobre todo maestro, profe, enseñante, en tiempos en que enseñar deja de ser una ciencia para volver a ser un arte. Darío, querido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te escuchamos. Qué difícil empezar desde la emoción, pero entre las palabras de Carlos Escliar que escuchaba ahí de fondo y tu presentación, caí en el pozo. Así que desde el pozo quiero decir muchas cosas alrededor de un concepto, de una palabra que de algún modo traduce, y todos estos minutos van a tener que ver con un único problema, que es el problema de la traducción, ¿no? De hasta qué punto realmente nos entendemos cuando creemos que nos estamos entendiendo, y qué es lo que estamos entendiendo. Y me parece como que, digamos, la gran, por lo menos afrenta para mí, es poder de algún modo trabajar con ustedes un rato lo que es la palabra de construcción, a ver si de algún modo
es traducible, se la puede traducir. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de construcción, ¿no? Que de algún modo traduce, a esto iba mi manera de hacer filosofía, ¿sí? Y creo que de algún modo es la forma en que hoy el mundo en el que vivimos nos ofrece también de conectarnos con una realidad otra, de conectarnos con lo imposible, ¿sí? Hay una caracterización, no una definición, que encontramos por ahí en la obra de Jacques Derrida, que es el filósofo de la deconstrucción, que es el que nos ofrece el término, nos lo arroja para que con él nosotros hagamos, ¿sí? Traduzcamos, nos peleemos, le faltemos el respeto, lo masifiquemos. También saben que uno de los grandes problemas que tiene hoy la deconstrucción, paradójicamente, es que todo el mundo utiliza la palabra, generando esta sensación de vaguedad infinita, porque cuando la palabra se vuelve masiva se pierden sus contornos. Tal vez el gran problema de la academia siempre ha sido su relación con lo popular, su relación con el vulgo, ¿no? Con su carácter divulgatorio. Porque es la propia academia la que pierde sus contornos y entonces se muestra a sí misma institución de poder, que es lo que todo el tiempo está de algún modo ocultando. La palabra de construcción circula masivamente y eso es todo un desafío para aquellos que estamos con una pata en la academia y con una pata en el mundo de la divulgación, para que el concepto de algún modo no pierda rigor, pero al mismo tiempo influya, implique, ¿no? Tenga consecuencias directas, inspiratorias en la realidad de la gente. Todos los que hacemos de construcción no entendemos la docencia sino de ese modo, como un modo de inspirar. Ser docente es inspirar a que el otro se transforme. Punto. No hay una acción productiva, ni calculatoria, ni estratégica, ni industrial, ¿no? No estamos produciendo alumnos, estamos inspirando transformación, después cada uno, cada una la toma, la lleva, la devuelve por donde quiera. Esta caracterización que les anticipaba, que Derrida establece por allí en alguno de sus textos, dice que la deconstrucción es la experiencia de lo imposible. Para mí está ahí un poco enfrascado, ¿sí? Encriptado el sentido de la deconstrucción en la medida en que abramos esta frase. La vamos a abrir en todo el tiempo de esta disertación. No podemos sino asociarla, me falta la pizarra, ¿no? De atrás, pero no podemos sino asociarla con una frase que seguramente ustedes conocen o tienen ahí medio dando vuelta, que es una famosa frase del Mayo francés, un graffiti de aquellos que inundaron las calles parisinas hace ya más de 50 años, que decía: seamos realistas, exijamos, pidamos lo imposible, ¿no? En este juego paradójico, donde justamente parecería que ser realista es solo quedarnos con lo posible, con lo cual la paradoja enunciada en ser realista y pedir, exigir, ¿no? Porque es más demandar lo imposible, más que llevarnos a repensar cuál es el campo de extensión de lo imposible, nos hace repensar a qué llamamos realidad, ¿no? Lo que de algún modo el Mayo francés nos está demandando entender es que tal vez lo que se nos dice que es la realidad no es la realidad, sino una parte parcelada, enajenada, expropiada. Y entonces
vamos por la sobre-realidad, vamos por otro tipo de realidad, no por aquella en la que nos encontramos en algún momento insertos, inmersos, casi sin elección, normalizados, naturalizados en sus proclamas. La frase de Derrida, la deconstrucción o la filosofía es la experiencia de lo imposible, tiene algo de ese tenor. Porque lo imposible es aquello de lo que no podemos tener experiencia. ¿Cómo nos va a decir alguien que tenemos que tener o que podemos tener una experiencia de lo que no tenemos experiencia, de lo inexperienciable? Y tal vez la pregunta, déjenme que diga post-religiosa, es si la única experiencia no es justamente la experiencia de aquello que se nos dice que no podemos tener experiencia. Porque las supuestas experiencias que estamos teniendo, que nos estructuran, que nos atraviesan, tal vez son la experiencia de lo posible, pero ¿quién sostiene, quién estructura, quién define las condiciones de lo posible? Y es más, siempre que aquello que se nos presenta como posible marca una frontera, marca un límite, tal vez el único deseo que nos anima y que nos habita es ese salto, es esa transgresión, ese traspasar el límite impuesto. La frase más famosa de Derrida, la deben conocer, por ahí no saben que es de Derrida, o la tienen con otro concepto, dice algo así como, dice, no algo así, dice en un texto llamado De la Gramatología, que es un libro escrito justamente en el mismo tiempo del Mayo francés, un año antes, en 1967, Derrida dice, nada hay fuera del texto. Todo es texto, porque estamos atravesados, hechos, construidos por el lenguaje, porque nuestra relación con el mundo es un hecho lingüístico, porque somos lengua, básicamente, que es nuestra única posibilidad de acceso. Todo lo pasamos, todo lo traducimos, todo lo comprendemos a través de la palabra. ¿Hay algo más que palabra?, se pregunta Derrida. Nada hay fuera del texto. El mundo de lo posible es el mundo posible de ser puesto en palabra. El mundo de lo imposible es esa nada que hay afuera del texto. Y aunque Derrida nos está diciendo que nada hay fuera del texto, a nosotros lo único que nos importa es esa nada que hay. Porque lo que hay adentro del texto, ya lo sabemos, está dentro de la experiencia de lo experienciable. Y lo único que nos erotiza, que nos enciende, que nos calienta, es pegar ese salto, sobre todo cuando sabemos que hay una nada afuera del texto. Tal vez toda la filosofía no sea más que comprender esa nada. Cuando Leibniz, en el siglo XVII, XVIII, dice algo así como que la pregunta última de la filosofía es ¿por qué el ser y no más bien la nada? Creímos que lo que teníamos que hacer en términos de investigación filosófica es responder a la pregunta ¿por qué el ser? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Solo nos interesó y creímos que el único móvil de nuestro conocimiento era responder ¿por qué el ser? ¿Qué es lo que hace que la cosa sea? ¿Y si fuese al revés? ¿Y si en realidad
lo interesante no es tanto entender por qué el ser, sino entender por qué no la nada. ¿Qué es esa nada que está ahí merodeando y de la cual de algún modo se desprende, se interrelaciona todo lo que hay? Dicho de otro modo, si todo es deconstruible, porque todo está dentro del texto, ¿hay lo indeconstruible? Parecería que no. Y sin embargo, hay una tensión, hay un tender hacia ese espacio, hacia eso acallado, hacia ese silencio, hacia esa ausencia que termina siendo lo único que nos interesa, porque es a partir de lo cual, de ese abismo original, de esa nada primigenia, de la que de algún modo surge, no en términos causales, sino en términos, digamos, ontológicos, todo lo que hay y todo lo que somos. Lamentablemente, la palabra deconstrucción ha sido puesta en otro lugar, sobre todo en tiempos donde vivimos una reacción conservadora muy fuerte, que, como suele suceder, hace de las palabras y de los conceptos, los radicaliza y los estereotipa en un lugar, más que para denostar al que no piensa como uno, para autoafirmarse en su lugar y marcar los límites de sus propias posiciones. Yo creo que la revuelta conservadora hoy existente tiene que ver un poco con eso, y no es casual que haya hecho de la deconstrucción uno de sus chivos expiatorios favoritos, más cuando la palabra está asociada a la cuestión de la identidad, porque esa canilla que se abre, como decimos acá en Argentina, abrís la canilla y se te inunda el rancho. Entonces, cuando abrís la canilla de la deconstrucción, ya no solo empezás a deconstruir textos, así surge el término en la propuesta de Derrida, sino que empezás a deconstruirte a vos mismo en tus relaciones identitarias básicas, sobre todo para aquellos que entendemos que somos texto. Entonces, si la deconstrucción es un hecho del texto y nosotros somos texto, obviamente se trata de ver de qué modo nos deconstruimos a nosotros mismos. Y de algún modo el conservadorismo, todo conservadorismo a lo largo de los tiempos, trata siempre de aferrarse a lugares supuestamente incólumes, provenientes de cierto orden natural, de los que sería imposible para ellos algún tipo de movimiento, de desplazamiento o de desestabilización. Los que abogamos por la deconstrucción no es que no le tememos a la desestabilización, porque entendemos que toda deconstrucción es destituyente. Lo que sí creemos es que el temor y el temblor son constituyentes de nuestra existencia. O sea, no es que decimos que no hay desestabilización o la vivimos livianamente. Al revés, creemos que vivir livianamente la existencia es no conectar con las angustias existenciales y creer que la identidad termina resuelta en órdenes prefijados, privilegios de clase, de género, y sobre todo en un mundo de consumo generalizado que confunde permanentemente la búsqueda de mi propio sentido con el sentido mercantilizado de los productos que se nos venden. Parece que ahí hay una diferencia que es la que de algún modo suscita nuestra búsqueda de la deconstrucción. Y en ese sentido, dos cuestiones mínimas como para salirnos un poco de esta lectura, digamos, conservadora sobre la deconstrucción. Primero, deconstruir no es destruir. Básico. Que es lo primero
que se coloca, ¿no? como primordial. Quiero decir algo antes que se me escapó. Hay un texto de Derrida que se llama Carta a un amigo japonés, que está en un libro que lo debo tener por acá, llamado Psique. Acá está. Psique. Aquí, en este libraco, está este artículo que se llama Carta a un amigo japonés, que básicamente Derrida le quiere traducir la palabra deconstrucción a un amigo japonés y le dice: tenemos un doble problema, que es no solo cómo traducir el término al japonés, ya que el lenguaje construye sentido, y entonces la traducción implica siempre una falta o un exceso, pero nunca una equivalencia. Y segundo, que de por sí la palabra deconstrucción es intraducible en su sentido, o sea que no solo tengo el problema del idioma, sino que tengo el problema del término. Y entonces hace lo que en general en el mundo de la teología se conoce con el término de teología negativa, que es básicamente decir lo que no es la deconstrucción, ¿no? Como para ir acercándose de algún modo, sobre todo porque, digo, hay una, con lo poco que hemos expuesto ahora, pero hay como una especie de circularidad que ustedes deben estar comprendiendo, que es que si todo es deconstruible, la definición de deconstrucción también es deconstruible. Entonces, toda definición de deconstrucción no tiene la validez presencial, por decir así, ¿no? No tiene la contundencia de una definición en un paradigma como el de la deconstrucción, donde toda definición contundente es visualizada como un recorte arbitrario. Entonces, de algún modo, ya sería como autocontradecirse. Que no digo que esté ni bien ni mal, digo que a la hora de proponer una definición es muy evidente que el giro que hace Derrida es correcto en principio, que es no querer definirla de manera frontal. Y entonces el texto es un texto de 4 o 5 páginas, léanlo, es simple, está muy bien, digamos, y es emotivo también, volviendo a la emoción, porque quiero decir algunas cosas de lo que no es la deconstrucción. Por ejemplo, que no es destruir, y esto es, de algún modo, dialogar con el conservadorismo. Cuando, por ejemplo, cuando se escucha la deconstrucción de la familia. Acá no estamos destruyendo la familia. Acá lo que estamos es descentrando una única forma de presentarse el acontecimiento familiar en términos hegemónicos. O sea, una cosa es destruir la familia, otra cosa es destruir la idea de que hay una única versión de la familia que además se catapulta y se presenta hegemónicamente como si fuese la natural, la correcta, la normal. O sea, deconstruir no solo no es destruir, es al revés. O sea, es emancipar todas aquellas versiones del acontecimiento analizado que por distintos motivos han quedado soterrados, han quedado debajo de la alfombra. Todas aquellas versiones que han sido puestas por debajo para que la versión oficial aparezca como única. En latín, versiones que quedan por debajo, saben que da subversión. Con lo cual, la deconstrucción no puede sino ser una práctica subversiva, porque lo que hace justamente es mostrar esas versiones que por algo han sido desterradas. Y la palabra subversión, y más en la Argentina, tiene mucha historia, porque las palabras tienen historia. Y por eso no es tampoco casual que el conservadorismo se la tome con la deconstrucción casi como un acto demoníaco, ¿no? Así, espurio. Me quiero detener
en esa caracterización, un minuto, porque mientras Ezequiel me presentaba y escuchaba un poco las palabras de Carlos, recordaba esto, recordaba dos ideas de Derrida, se me vinieron ahí rápidamente al corazón, no a la mente, al cuerpo, ¿sí? El corazón, que es parte del cuerpo, la mente, que es parte del cuerpo. Nadie sabe todavía lo que puede un cuerpo, decía Spinoza, lo que puede, saber y poder. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y entonces me venían estas dos imágenes, sobre todo frente a esta idea de lo que no es la deconstrucción, porque la homologación del acto de construcción con algo espurio, con algo así despojado de emoción, ¿no? Como el que viene y destruye todo en una especie de jarana, ¿no? de situación absolutamente superficial y lasciva, ¿no? Dos ideas de Derrida. Derrida dice el ojo, en un texto que se llama Memorias de Ciego. Dice, ¿cuándo empezaremos a subvertir, o sea, a repensar el rol del ojo, nuestro acceso a qué? Porque hace miles de años que en la cultura occidental creemos que el ojo es el lugar por donde vemos, y más en una cultura visual como la nuestra, y en una religión visual también. Porque de algún modo en ese pasaje entre judaísmo y cristianismo hay un pasaje del oído, ¿no? Dios se presentaba más al oído en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento aparece ya lo visual, ¿no? Desde la figura del Cristo en términos directamente visuales. Derrida dice, por el ojo no solo se ve, por el ojo se llora. Y tal vez es mucho más interesante comprender quiénes somos en términos existenciales, no tanto en relación a lo que vemos, sino a lo que lloramos. Las lágrimas, tal vez una de las categorías menos filosóficas en principio, y sin embargo, desde donde se expresa una relación de sentido. Yo escuchaba las palabras de Carlos con la música que metieron ahí directo al corazón y me saltaban lágrimas, aparte te saltan las lágrimas, ¿no? No son calculadas, salvo para el que tiene ese don que le auguro el dominio del mundo, ¿no? Porque el que puede, obviamente, manejar su llanto, maneja la emoción universal, pero es impresionante esa lectura del ojo como deconstrucción. Ahí tienen un acto de deconstrucción. Tenemos tan seteado que el ojo tiene que ver únicamente con la vista. Hay una versión que se impone sobre otra. Y sin embargo, la lágrima te conecta, ¿no? También con otra versión del sentido, donde no todo es explicable, por eso hay lágrimas. El llanto irrumpe ante la manifestación de un dolor, de una tristeza, de una alegría, de una conmoción, que la estructura gramatical no puede ni traducir, ni contener, ni nada. Ni nada. En un momento llorás. ¿No es conocimiento el llanto? ¿Realmente seguimos creyendo que conocer es abrir el diccionario y definir analíticamente conceptos? Esperen que tengo un problema de batería. Mucho llanto, ahí está. Hay enchufe. La segunda imagen que se me viene es la relación de Derrida con lo que fue su última etapa, que en la última etapa él se mete con el tema de la hospitalidad, obviamente, se mete con un tema muy
mesiánico, ¿sí? Derrida es de, también quiero detenerme ahí, porque es de esos pensadores que uno cree que, como es el padre de la deconstrucción, su relación con lo religioso es absolutamente, digamos, distante. Bueno, no, todo lo contrario, es lo único que le importa. Pero es lo único que le importa, porque lo que hace, y tal vez también se entienda desde este lugar, es deconstruir los formatos institucionales de una religión que en nombre de lo religioso no ha hecho otra cosa que traicionar la vocación originaria de la pregunta. O sea, yo no he leído autor más religioso que Derrida. Y en ningún momento Derrida dice sigo el dogma, creo en Dios o cosas por el estilo. Pero hay una gestualidad en su pregunta que en su pugna con el encorsetamiento institucional logra de algún modo emancipar o recuperar una pregunta abierta. La deconstrucción es siempre deconstrucción de formas instituidas. Lo que se busca, que es lo indeconstruible, obviamente es algo que no puede ponerse en la palabra, porque si es puesto en la palabra o es institucionalizado, deja entonces de ser ese espacio abierto de preguntas, ¿no? Digo, Derrida trabaja muchísimo la cuestión de Dios, de hecho, tiene un texto que se llama Salvo el nombre, que es una belleza donde lo único que le preocupa es la cuestión del nombre de Dios. Hay un discípulo, diríamos discípulo, de Derrida, que se llama John D. Caputo, que tiene este libro impresionante que se llama La debilidad de Dios, una teología del acontecimiento, donde Caputo dice algo así como, todos los nombres de Dios son deconstruibles. Visualizamos desde dónde están puestos, qué buscan, qué propósito hay, a qué intereses responden. ¿Eso significa que no hay un Dios? No, todo lo contrario. Eso significa que lo indeconstruible, que es Dios, si lo hay, es el que todo el tiempo nos está alertando que todos los nombres de Dios no son más que encorsetamientos institucionales. Ahora, ¿puedo tener acceso? Una vez que deconstruyo los nombres de Dios, ¿puedo tener acceso a ese Dios? Y dice Caputo, no, siguiendo a Derrida, ¿no? No, porque ¿qué es tener acceso? Comprenderlo, ponerlo en la palabra, es insertarlo en la maquinaria a ser deconstruida. Ustedes saben que dice, miren qué metáfora, que esto es lo más lindo de la filosofía, en lo más pavo, en lo más a la mano, ¿no? Esas categorías que están permanentemente alrededor nuestro, a veces se te habilita pedagógicamente un mundo. Él dice, mi relación con Dios es que cada vez que voy a Él lo tengo en la punta de la lengua, dice. Y déjalo ahí y bancate, ¿no? Esa sensación inestable de que tu vínculo con Dios está siempre a punto de ser palabra, pero que no pase, porque cuando pasa a ser palabra, cagaste, pasa a ser palabra y entonces entra dentro de un sistema normativo, institucional, y detrás viene toda la administración, digamos, propia de la economía de lo mundano hecho celestial, ¿no? No. O sea, quedémonos. A mí me encanta esa imagen, me encanta llevarla a otros lugares, como el amor, ¿no? El amor siempre está en la punta de la lengua. O sea, cuando le podés decir a alguien por qué lo amás o la amás, bueno, o sea, ya no la amás, ¿no? Claramente, porque si has logrado traducir en una receta racional, digamos, el hecho del amor. El amor está siempre en la punta de la lengua, ¿no? Y por eso el beso, porque de algún modo buscas que se transmita desde un lugar
que también se te escapa. También el beso, ¿no? Si el ojo, como decía Derrida, es más llorar y menos ver, la boca es más besar y menos hablar, ¿no? Porque por la boca se habla, se besa y se come. Y quiero ir a este tercer verbo, porque en la última etapa, Derrida se mete con la cuestión animal. Siempre es muy lindo ver cuáles son los últimos temas de los autores para ver por dónde la cosa hubiese seguido, y de hecho muchos de sus discípulos van por ahí. Los dos últimos temas de Derrida son cuestiones de identidad sexual, que después toda la filosofía de género y el feminismo, por suerte, han agudizado y trabajado esas categorías, y la otra es la cuestión animal. Tiene muchos textos, tiene un texto bellísimo que se llama El animal que estoy siendo, que surge a partir de un diálogo que Derrida tiene con su gato, ¿sí? Sale de ducharse, ve que el gato lo está mirando, y bueno, se escribe 200 páginas acerca de la relación entre el humano y lo animal, ¿no? Y ahí de nuevo la pregunta. Él dice, históricamente, vemos lo que es deconstruir, ¿no? Digo, históricamente, siempre pensamos nuestro vínculo con el animal a partir de la pregunta si los animales piensan o si los animales hablan. Y desde allí hemos generado, hemos construido una frontera. Esa frontera no está visible en tanto frontera artificiosa, o sea, una frontera que de algún modo supone la imposición de un criterio. La vemos como algo natural. Bueno, el ser humano y los animales los vemos como como una especie, la humana, por un lado, y el resto a nuestro servicio, porque así dice la Biblia, porque así dicen los textos de los filósofos. Ahora, esa frontera está construida. Cuando deconstruís, básicamente lo que mostrás es que la mayoría de los conceptos normalizados que concebimos, justamente normales, naturales, macizos, cerrados, son todos efectos y productos de una construcción. Por eso deconstruir es como desarmar, mostrar el ensamblaje que ha ido constituyendo categorías que se nos han vuelto del sentido común y dejamos de visualizar su historia. En la diferenciación tajante entre el humano y el animal hay una política en juego, o sea, hay una decisión de establecer ese límite, que no tiene ningún tipo de basamento más que el basamento de la arbitrariedad. Porque, tenemos un ejemplo, digo, hoy, sobre todo para aquellos que dicen, Darío, ¿qué decís? Es tan obvio que el ser humano no tiene nada que ver con el mundo animal, y la prueba es cómo lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza y lo dominamos como queremos. Mirá vos, contáselo al COVID-19, que nos creemos los dueños de la naturaleza y viene un virus y nos da vuelta. Un virus. Y nos creemos los dueños de la naturaleza, ¿sí? Bueno, deconstruyamos lo supuestamente no construido, porque lo que se te presenta como no construido. Dice Derrida, basta de pensar si la frontera con el animal es si los animales piensan. ¿Por qué no nos preguntamos más bien si los animales sufren? Porque si cambiamos el criterio y la frontera no está en la capacidad de pensar en el logos, ¿no? En el logos griego, en el logos europeo, sino en el sufrimiento, ¿qué cambia, gente? El orden. Se desordena un mundo y se reordena de otros modos posibles. Entonces, ¿qué tiene ahí? Digo, en este acto de deconstrucción vemos y nos preguntamos por eso,
¿qué tiene de superficial la deconstrucción? Nada, todo lo contrario, ¿no? Creo que estoy llegando a mi tiempo, con lo cual voy a ir cerrando. Vos, Ezequiel, haceme una seña cuando sea el... Yo puedo hablar hasta Navidad directamente de este tema, con lo cual puedo deconstruir la Navidad también, pero mejor no, porque necesitamos, después de un año tan duro, un poco de amor, ¿sí? Y de abrazos. Lo dejo para el final esto. Entonces, 3 palabras con las que asociar la deconstrucción. Deconstruir es desarmar, entonces dijimos, ¿no? Es desarmar algo que se nos presenta como no fruto de un armado. Entonces genera conmoción, obviamente, porque, digamos, por eso la deconstrucción traduce muy bien una idea nietzscheana, que es la idea del martillo. Nietzsche decía, solo se puede hacer filosofía a martillazos. El martillo, más que pensarlo como una especie de punk que sale a romper todo, que habría que repensar una de las filosofías más fascinantes del siglo XX, que es la punk, que también nos quedamos con una idea pequeña del salvajismo, ¿no? Del rock, y en realidad todo lo que se juega en esa especie de lectura de la cultura del mundo punk es fascinante. Pero digo, el martillazo lo podemos pensar de muchos modos. De hecho, Nietzsche piensa el martillo en uno de sus textos, lo asocia con el médico, que lo que hace es auscultar con el martillo, digamos, hasta qué punto, digamos, hay en nuestros cuerpos contenidos y no reflejos vacuos, ¿no? Digo, el martillo está auscultando ídolos vacíos, dice Nietzsche. Derribar ídolos, dice Ecce Homo. Esa es la única tarea de la filosofía y del martillo. No es muy distinto al texto religioso, donde claramente el Dios único, más que presentarse a sí mismo propositivamente, lo primero que nos dice es, derribemos ídolos. Y si uno recuerda esa lectura talmúdica en la cual Abraham entra en la tienda de su padre, Teraj, y ve todos los ídolos de piedra, y lo que hace es destruirlos a todos, ¿sí? Destruirlos a todos una vez que recibe la llamada. Y después Teraj vuelve y le dice, me has roto todos los dioses, ¿no? Y Abraham, no lo dice así el texto, ¿no? Pero uno se queda con, pero un dios no es destruible, evidentemente la confesión, me has destruido todos los dioses, no eran dioses. Y no importa, digamos, en qué cree Abraham. Lo que importa es que de algún modo sabe con qué pelearse, ¿no? Cuando Sócrates se da cuenta de su misión, cuando el oráculo de Delfos lo señala, Sócrates se empieza a pelear contra todos aquellos que se creen dueños de la verdad. ¿Saben por qué? Porque Sócrates se da cuenta que si hay una verdad no está en este mundo. Y por lo tanto, nada hay fuera del texto, ¿no? No está en este mundo. Y por lo tanto, tiene una única certeza, que los que hablan en nombre de la verdad están ejerciendo un poder. Y entonces que la tarea, más que ir por la verdad, que está siempre en la punta de la lengua, es salir a deconstruir y a pelearnos con los que usufructúan el nombre de Dios para hacer negocio, para ejercer poder. ¿Sí? Porque no es monopolio de nadie. ¿Sí? Como decía Nietzsche en el Zaratustra, es un libro para todos y para nadie. Algo de eso se juega en la necesidad de ir por ese lugar último que de ultimidad no tiene más que apertura, ¿no? Esta idea de que en el fondo
cuanto más avanzamos hacia el fondo para comprender las cosas, nos damos cuenta que en el fondo no hay fondo. Y si en el fondo no hay fondo, lo que claramente sí me doy cuenta es que los que vienen a decirnos qué hay en el fondo, bueno, o hacemos, o deconstruimos y establecemos una contienda, o hacemos como le dijo el compañero de Neo en Matrix, cuando le presenta al agente Smith y le dice, Neo le dice, ¿qué hago cuando aparece el agente Smith? Dice, huí, escapá, ¿no? Porque siempre te va a atrapar en algún punto. Tal vez, y termino con esto, Ezequiel, tal vez la figura del escape. Ahí leía un texto de Balzer sobre la espera, ¿no? Tiene algo que ver con eso, digamos. Escapar no es de cobarde, digo, pero no es el escape desinteresado, es escapar de las estructuras que nos condicionan, es un escape, digamos, sin irse, no es irse a otro lado, es encontrar ese otro lado acá mismo, ese otro lado que siempre está ahí en la punta de la lengua, diciéndonos que por suerte la cosa sigue abierta. Gracias. Muchas gracias, Darío. Si te parece, entonces vamos a las preguntas. Dale. Les recordamos a todos que levantando la mano, que tienen en la barra de abajo, la manito, levantando la mano van a poder pasar y hacer la pregunta directamente a Darío. Así que les pedimos a todos aquellos que escribieron sus preguntas, también pueden levantar la mano para pasar directamente a hacérsela a Darío. Vamos a empezar, sí, con una pregunta escrita, pero después vamos a seguir con las otras preguntas orales y visibles, por así decir. Acá, Darío, nos preguntan cómo crear una comunidad sin certezas. No conozco otra manera de crear comunidad que desde la no certeza, porque creo que si hay certezas fuertes, no es una comunidad, sino que algunos mancomunan al resto desde la apropiación de una certeza. Me resulta muy difícil pensar una sociedad en la que comulgue al mismo tiempo la democracia y la verdad. La verdad en términos absolutos, ¿no? Yo creo que el problema es el absoluto. Tal vez, yendo un poco a la pregunta, la certeza, habría que, un poco en la línea de este texto, ¿no? de Caputo, empezar a tener una relación un poco más débil, ¿sí? Pero entendiendo lo débil, de nuevo, no en términos negativos, la debilidad de Dios no hace más que remitir a esa débil fuerza mesiánica que encontramos en Benjamin, pero sobre todo encontramos en las cartas paulinas. Digo, cuando el mismo Pablo presenta a Dios desde la debilidad, ¿no? Su fuerza está en la debilidad, ¿no? Su poder está en la debilidad. Y entonces, ¿por qué seguir creyendo en la necesidad de estructuras fuertes cuando esa fuerza, de algún modo, entre otras cosas, dinamita que el ojo llore, ¿no? o dinamita nuestro vínculo amoroso con el mundo viviente no humano, por dar dos ejemplos, o nuestra forma de relacionarnos con el amor? Yo creo que la comunidad, obviamente, creo en una comunidad que priorice al otro, que me parece que lo más interesante, ¿sí? Estuvo Espósito hace 15 días aquí. Espósito tiene un desarrollo de la idea de comunidad a partir del munus, diciendo que la comunidad justamente tiene que ver no con lo que tengo en común con el otro, sino al revés, de qué manera poder construir con la diferencia, desde una ausencia, desde una falta, que no haga que esté entonces permanentemente
monopolizando el sentido y desotrando al otro. ¿Sí? La comunidad es siempre del otro para mí. Y entonces es clave la ausencia de absolutos. Recuerden la etimología de absoluto. Absoluto significa que no queda nada suelto. ¿Podés construir comunidad si no queda nada suelto? Tenemos con nosotros a Alan. Alan, bienvenido. Te pedimos de activar el micrófono y escuchamos tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo desde México. Sigo bastante su trabajo, Darío. Y bueno, me salieron bastantes como preguntas, ¿no? Igual tal vez se respondan fácilmente, pero me están cayendo. La primera es, al momento de hablar de la deconstrucción con una relación a la identidad, ¿no? Una parte que nos identifica, ¿cómo al día de hoy hay una relación entre la deconstrucción y lo políticamente correcto? Ahí no hay una brecha en la que se podía caer en una, o recaer en una hegemonía o incluso dogma, por así llamarlo, a través de lo políticamente correcto. Y me salió otra pregunta, que es, bueno, es un poco más abstracta, creo yo, que es, ¿se tiene que entender o vivir algo para deconstruirlo? ¿O primero se deconstruye algo para poder comprenderlo? Y es todo. Muchas gracias. Bueno, la primera, ya tomo tu introducción a la pregunta. La primera me resulta fácil, la segunda no, de tus preguntas. Así que voy a hacer lo que se hace en estos casos, que es contestarla fácil, ¿no? Primero. Claramente estoy de acuerdo, no solo con lo políticamente correcto, sino, voy por más de tu pregunta. Si la deconstrucción vuelta a moda se vuelve el discurso hegemónico, claramente la construcción pierde sentido, ¿no? En algún lugar, cuando Derrida dice que es indefinible, me parece que, aunque sea en lo conceptual, plantea un poco el eje. Entonces, es, de alguna manera, los sectores conservadores, ¿sí?, asocian mucho a que hoy ser progresista es estar con la deconstrucción, y entonces terminás de algún modo marcando una hegemonía. Yo creo claramente que la deconstrucción es un efecto reactivo frente a un ordenamiento previo que permanentemente lo que sostiene es la necesidad de una estabilidad que se impone como única, ¿no? O sea, siempre vas a deconstruir en la medida en que hay construcciones que se presentan como únicas. En eso sí creo que, y creo que desde ese lugar me cuesta ver que la deconstrucción se vuelva un discurso hegemónico, porque de alguna manera, cuando la deconstrucción se vuelva un discurso hegemónico, Alan, hacemos ahí, como decía Wittgenstein, sobre el lenguaje y su propia anulación, o sea, subimos el piso, una escalera, la deconstrucción sería una escalera que nos sirve para subir el piso, para pasar la cuerda, como dice Nietzsche, del último hombre a lo que viene, y después quemás la cuerda, o sea, después quemás la escalera, o sea, no hay peor deconstructor que el que hace de la deconstrucción un dogma, totalmente. Lo que sí me parece, Alan, es que en estos tiempos, fustigar a la deconstrucción desde ese lugar es de algún modo, digamos, minimizar el efecto que todavía tiene muy fuerte en nuestra sociedad los discursos hegemónicos. Entonces, primero, ¿no?, que se distiendan los discursos hegemónicos y después vemos qué hacemos con la deconstrucción, porque si no es como que estamos matando la posibilidad de un mundo más democrático, ¿sí?, antes de que de algún modo se haya generado un giro. Y la segunda es genial, ¿no?, la pregunta. Te diría, uno puede pensar, si uno parte de que la deconstrucción siempre es una reacción,
Entonces, vos siempre estás inserto en una red de sentido previa y que de algún modo, a partir de un momento, esa red de sentido empieza a colapsar. O sea, primero sabes, primero te insertás en un sistema de significados y después lo empezás a deconstruir. Ahora, ¿qué pasaría al revés, no? Lo que pasa que hoy el mundo de algún modo funciona de ese modo. Lo que sí me parece es que si educativamente hay una presencia de la deconstrucción desde bien el origen, probablemente se empiece a desestabilizar esta forma impuesta, ¿no? Y es muy probable que lo que venga entonces sea de otro modo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, Derrida todo el tiempo te dice, el otro está siempre por venir, ¿no? Vuelvo a la metáfora, está siempre en la punta de la lengua. Digo, no podemos definir lo que vendrá, porque si lo definimos ya no es lo que vendrá, ¿no? Ya estamos proyectando a lo que viene, lo que nosotros suponemos que va a venir. Tenemos con nosotros a Sofi Sarabia. Sofi, te pedimos si podés desactivar tu micrófono, activar tu micrófono y escuchamos la pregunta. Gracias. Hola, ¿qué tal? En un momento nombraste algo de hospitalidad, pero así al pasar. Entonces me quedó como picando esta pregunta, ¿cuál sería el vínculo entre deconstrucción y hospitalidad? Quizás algo lo vincula con vulnerabilidad, y si, ya que estamos, yo te lo meto después, y arte, ¿podría haber algo? Bueno, eso, me quedaban esas ideas, a ver si... Dejo arte para otro momento, porque es mucho, mucho. Pero, ¿qué es la hospitalidad? Derrida lo trabaja opuesto a la tolerancia, pero no como un opuesto negativo. Lo que Derrida entiende que es negativa es la política de la tolerancia, en la medida en que tolerar significa soportar, y que el que ejerce la tolerancia ejerce un poder. Es como si yo estuviese en mi casa, me tocan la puerta de mi casa, llega el otro y me dice, soy el otro, necesito. ¿Qué dice Derrida, digamos? ¿Cuál es la reacción? La acción es, veo la mirilla, si le abro la puerta o no le abro la puerta al otro, si soy tolerante con el otro o si soy intolerante. Si soy intolerante, miro por la mirilla y no le abro. O el tonto y sigo viendo documentales sobre la pobreza en África. Aparte, no la puerta, pero me la doy de progresista, que eso es lo peor, ¿no? Y si le abro la puerta y soy tolerante, Sofi, lo que hago es ejercer un poder, porque yo le estoy abriendo la puerta, le digo, ahora los zapatos ponelos acá, lava las manos, o sea, le empiezo a condicionar su visita en mi morada, casa, morada. En latín tiene la misma raíz que mores, que es moral. O sea, mi ethos, mi cumbre, pero mi ley, mi manera, mi ser en el mundo, ¿no? Vení, te tolero, yo te tolero, te soporto, o sea, no comulgo con vos, pero te dejo entrar. Ahora cumplí con los requisitos que yo pongo, porque yo soy el dueño de casa. O sea, o te abro la puerta o no te abro la puerta. O soy tolerante o soy intolerante. ¿Qué dice Derrida? Deconstruyamos, rompamos el paradigma. ¿Saben qué dice Derrida? Volvamos a los textos bíblicos. En el desierto, no es que, no te preguntás si abrís la puerta o dejás la puerta cerrada, porque sabes que en el desierto no hay puertas, porque no hay casas, hay tiendas. Y en las tiendas no hay puertas. En las tiendas el otro llega y entra, pero entra
porque la figura de la tienda es la figura de la no puerta, justamente. La hospitalidad significa que no le tenga la puerta a nadie, porque la estructura misma en la que estoy es una estructura que no está pensada alrededor de la puerta, del establecimiento de ese límite. Hospitalidad significa eso. Ser hospitalario con quien yo creo que merece mi hospitalidad no es ser hospitalario. Ser hospitalario es abrir, o sea, estar en esa estructura otra, abierto a cualquiera, la figura del cualquiera, o cual dice Agamben, ¿no? En un texto, o sea, no importa quién, cualquiera. Cualquiera es el sujeto, cualquiera es el otro. Tiene que ser cualquiera, porque si ya es alguien, ya no es un otro. Entonces, una última. Saben que hospitalidad, hospes, que es huésped, se asocia etimológicamente con hostes, hostis, que es hostil. O sea, soy hospitalario con el hostil. Yo sé que esa es la gran paradoja, es como la paradoja del perdón, ¿no? El único perdón válido es perdonar lo imperdonable. Si uno perdona lo perdonable, no está la diferencia, si ya es perdonable por anticipado. Digo, hay un salto, ¿no? Ahí veía que una de las citas con las que se presentó el evento estaba Simone Weil, ¿no? Un poco lo mismo, digo, amar es siempre un acto, una pérdida, ¿no? No un acto de expansión, es Simone Weil, porque si cuando amo expando, digo, no hay amor, poder, ¿no? Yo sé que eso es la experiencia de lo imposible, tiene que ver un poco con eso. Darío, tenemos acá a Florencia. Florencia, bienvenida. Escuchamos tu pregunta. Hola Darío, ¿cómo te va? Hola. Otra pregunta más, volviendo un poco a eso de la imagen de nada hay fuera del texto, mi pregunta puntual es, ¿cómo se puede deconstruir o desarmar la dialéctica y la hermenéutica en el aula virtual en tiempos de COVID con mis estudiantes, con los estudiantes, teniendo en cuenta que venimos de una escuela adultocentrista? Muchas gracias. Bueno, muchos temas. Yo creo que es de nuevo como en todo, yo creo que es una gran posibilidad el aula virtual para repensar qué es un aula. Creo que si entramos en el dispositivo de pensar el aula virtual como un reemplazo del aula presencial, o sea, no estamos de algún modo capitalizando algo que no elegimos, pero bueno, nadie eligió vivir tampoco, y estamos capitalizando, por llamarlo de algún modo, la existencia de alguna manera. Entonces, nadie eligió el COVID. Ahora se dio, perfecto. Es lo que en filosofía se llama un acontecimiento, que la deconstrucción tiene una relación directa. O sea, algo sucede. Si estás deconstruido y abierto, eso que sucede te moviliza, te desplaza. Si estás cerrada sobre vos misma, ¿no? Como persona o como institución, ¿no? Florencia, digo, no solo como persona, pero la cerradez hace que uno ni lo visualice. Estar cerrados hoy es creer que en el confinamiento tenemos que ser tan productivos como antes, o creer que un aula virtual es un reemplazo exacto del aula presencial, o que el sexting es una manera de relacionarnos sexualmente que reemplaza el cuerpo a cuerpo. Y no, o sea, pero el problema es la matriz. Es como pedirle, nada que ver esto, ¿no? Pero es como pedirle a la ciencia el milagro de la vacuna. ¿Cómo le vas a pedir un milagro a la ciencia? O sea, ¿cómo estás pidiendo por favor que aparezca la vacuna, digamos? Es otra lógica.
Digo, la ciencia es otra cosa, trabaja de otra manera, prueba, por ahí la vacuna va a servir, después no, después hay una modulación del virus que hace que la vacuna no sirva, yo qué sé, es otro el dispositivo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Nos es más fácil la cosa milagrera, y llevamos a la ciencia para un lugar que no es el suyo. Bueno, acá hay algo de lo mismo, o sea, veamos qué nueva perspectiva amplía la vida. Y no pensemos el aula virtual como reemplazo. Obvio que es otra cosa. Ahora, cuando volvamos a las clases presenciales, por suerte, habremos tenido la experiencia del aula virtual. Y de alguna manera eso va a hacer que nuestra relación pedagógica, creo, haya crecido. Esto es interesante. Y en relación al aula virtual misma, si uno no le pide el reemplazo, entonces qué nuevas formas nos estamos pudiendo probar, por decirlo así, en esta experiencia que está sucediendo. Darío, tenemos a Carol de Panamá. Carol, bienvenida. Hola, Carol. Hola. Escuchamos tu pregunta. Quería preguntarte que si nosotros sentimos tantas cosas cuando expresamos, cuando lloramos, y a veces no se tienen que expresar precisamente en palabras. Si llego a expresar, vamos a decir, el amor por mi familia o por mis padres, y se los digo, ya queda haciendo la deconstrucción en paradojas textuales, cambiaría todo. ¿Pero y qué le dirías a tus padres? ¿No le dirías? ¿Llorarías? ¿Lo abrazarías? Realmente sí. ¿Viste, Carol, que igualmente sentirías que falta algo, no? Yo estoy contigo en eso, o sea, basta de palabras de más, no basta de palabras de más. Un buen abrazo, una buena mirada, un llanto compartido. Y sin embargo, la falta, porque la sensación es esto que traía de Caputo de que te queda algo en la punta de la lengua, ¿no? De que te queda como una sensación. Bueno, esa falta, y esto es lo más difícil para nosotros, también nos constituye. O sea, y su presencia, que es una presencia paradójica, hace a lo que somos. En el amor me parece clave, o sea, pobre amor aquel que pueda ser puesto en un 100% de posibilidades en palabras. Pobre, porque aparte las palabras no son palabras que uno elige, ¿no? Fíjate no sé, la fórmula industrial más reproducida en la historia de los afectos humanos, que es decirle a alguien, te amo. Y entonces, lo increíble y paradójico del te amo es que son dos palabras remanidas, kitsch. Aquí decimos cursi, no sé si hay una buena traducción, ¿no? Digo, pero que aparte están industrializadas porque todo el mundo le dice a todo el mundo te amo, porque le hemos dicho te amo a todo el mundo, lo amemos o no lo amemos, digamos. Es hasta dos palabras que si quieren son vacuas en algún lugar, ¿no? Y uno cree que todo lo que uno siente por esa singularidad exclusiva que implica la alteridad irreductible del otro, se consuma en te amo. Bueno, uno se da cuenta que no, que el lenguaje falla. Y lo paradójico, Carol, y lo paradójico para todos, es que aunque uno sea consciente de eso, morimos porque esa persona nos diga te amo, igual. Parece que esa es la paradoja, digamos, que está bueno como... A mí me pasa, me fui para otro lado, me pasa con el fútbol. O sea, estoy viendo un partido y digo, este es el nuevo circo romano. Esto es negocio. Esto es cualquier cosa. Y de repente, ¡gol! ¿Viste? Porque de repente digo todo eso con una
parte mía, y hay otra parte mía que mientras va pensando filosóficamente, haciendo una deconstrucción marxista de la explotación de la humanidad en la enajenación del fútbol, lo único que quiero es que mi equipo salga campeón. Entonces, eso es vivir en este valle de lágrimas, ¿no? Es ser esto, somos contradicción, ¿no? No nacimos para morir, somos paradojas con patas. Si me permitís, aprovechando que nos quedan unos minutitos, me gustaría terminar con esta pregunta que surge de la punta de la lengua, que es si lo más importante está ahí, si lo que nos da vida es aquello que está en la punta de la lengua, lo que nos hace sentir vivos, digamos, es aquello que está en la punta de la lengua. Y sin embargo hay algo nuestro que hace que salga, que le pongamos palabra, y que con esa palabra se empiecen a crear culturas y mundos y proyectos. ¿Cómo se hace para volver a ese momento, para volver a ese lugar con tanto ya construido, con tanto ya vivido, con tanta historia detrás? ¿Cómo se vuelve a ese lugar, a esa punta de la lengua? Y tal vez no es, o sea, no se vuelve, no es que se vuelve a un lugar de origen. Tal vez lo que estamos postulando es la existencia de un origen. No romanticemos el origen, porque si no, creemos que hay un punto de partida. Yo en eso no puedo ser creacionista, ni siquiera en términos metafóricos. O sea, creo que la finitud es comprender también, digamos, la imposibilidad de partir de un esquema, digamos, primigenio, causalista, ¿no? Como secuencialista. O sea, cuando pienso para atrás y para adelante, lo que me siento desde mi finitud es siendo parte del infinito, ¿no? Y justamente te diría, desde Kierkegaard, un poco actualizado, digamos, si finalmente queda en la incerteza el origen, entonces queda también en la incerteza hacia dónde vamos. Ahí se agarraba Kierkegaard para sostener su esperanza. Él decía, yo tengo esperanza porque así como no sé de dónde vengo, entonces tampoco hay certeza hacia dónde voy, ¿no? Por eso tengo esperanza, porque la lógica indica que me vuelvo carne de gusanos. Esa indefinición del origen me hace también estar abierto a lo que viene. Yo, que soy más hebreo, ¿sí? Más que esperanza, sigo en la espera, digamos, ¿no? Y a veces lo que me pasa con la esperanza es que siento que hay mucha fórmula de la esperanza. Y que a mí lo que me hace ruido, creo que a la deconstrucción en general lo que le hace ruido son esos formatos de la esperanza que se nos presentan, ¿no? Como los mercaderes del templo, digo, con una lógica utilitaria, farmacológica, siempre que la religión, la filosofía o el arte se nos vuelvan fármacos, entonces pierden algo de su sentido originario, que es el temor y el temblor, el estremecimiento. Digo, es eso que preguntaba Carol desde Panamá, ¿qué me pasa con la familia? Me estremezco, ¿no? Entonces, no es volver a una certeza, en todo caso, te diría, Ezequiel, es volver al estremecimiento, ¿no? O sea, ¿cuánto perdimos de esa sensibilidad para con las cosas? Estremecerse simplemente, ni siquiera por el hecho de ver un atardecer, que sería la fácil, estremecerse únicamente por estar siendo, ¿no? Como decía Epicuro, no hay placer más grande que el placer por la existencia. Ahora, no podemos sino ponerle palabras, fórmulas, recetas. Creo que de construir es recuperar un poco eso. Y empezamos para terminar, Darío.
Así Y que empezamos para terminar, tal cual. Pero esto queda en YouTube, ¿te das cuenta? esto va a quedar. Bueno, no, gracias, sobre todo gracias. Por Y favor, un placer. nos encantaría volver a encontrarnos alguna vez. Sabemos que hay muchas preguntas que quedaron por ahí en el aire, y aparte mucha gente del mundo italiano, del mundo en inglés, que le encantaría también poder conversar con vos. Así que, Ok. así que bueno, pero por ahora vamos terminando. No queríamos irnos sin antes repetir un momento que dentro de Escolás se fue tornando una especie de ritual, que tiene que ver con el qué te pa, le decimos nosotros, el qué te pasó, que nació en la experiencia con los jóvenes de diferentes lugares del mundo, y que es la pregunta de lo imposible, justamente. Es la pregunta de atrapar lo inatrapable, que es aquello que nos transforma. Entonces, es la pregunta que no tiene que ver con la información, sino con la pasión, y es una pregunta que no tiene que ver con lo que dijo Darío, o qué entendí de lo que dijo Darío, sino qué me pasó con lo que dijo Darío. Vamos a estar poniendo un link, ahí aparece en el chat, en la barra de abajo. Les vamos a pedir a todos, entrando en ese link, van a poder escribir en una especie de mural virtual, una especie de pizarrón, de pizarra, volviendo al aula, de alguna manera en la nostalgia, para escribir qué les pasó con las palabras de Darío, con los silencios. ¿Qué les pasó?